nota de análisis de la 100.5. 8:36 de la mañana y como día jueves 11 de diciembre ya tenemos a Connie Que Stipicic. normalmente son los miércoles. Sí. Estamos en una semana Hicimos un especial. enroque, hicimos un enroque. Exactamente. Va a seguir desordenando esta cuestión. Ay, sí, estamos riendo nosotros y que nosotros somos una desordenada y la Connie Stipicic nos pone el orden. ¿Cómo estás, Connie? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, pues aquí con la... Acercándonos al cierre de semana. Ay, yo decía, al cierre de las campañas primero hoy día, Ah. a horas de, y por eso queremos hacer, ¿cierto? Y la invitación, Connie, es hacer una especie de balance, de ver, digamos, qué cambia o cómo estamos llegando a esta primera vuelta, a esta segunda vuelta versus la diferencia con la primera, cuáles fueron los temas principales y dónde han estado los aciertos y los errores y qué es lo que dicen las proyecciones para este domingo. Sí, po. Todo eso Sí, y más. Hay hartas cosas, Sí, sí, pues. hay harta cosa que repasar. A ver, solamente para poner esto en contexto, aunque el contexto es bien reciente, si no ha pasado ni un mes de la primera vuelta, ¿verdad? Pero vale la pena recordar que Janet Jara llegó primera en esta vuelta, pero solamente por 378.000 votos respecto de José Antonio Kast. Y eso marca un punto bien importante a tener en consideración porque probablemente, y vamos a volver a lo mejor al final cuando miremos las tendencias de las proyecciones sobre este tema, la gran pregunta es cuál va a ser la diferencia ahora, si esa diferencia va a ser un 10%, un 15%, y cuántos votos son los que va a sacar José Antonio Kast para sacar el gran titular finalmente de la campaña de que va a ser el presidente electo con el mayor número de votos en Chile. Eso tiene una explicación que está en el voto obligatorio, pero sin duda va a ser un punto que va a haber que mirar y que va a ser resaltado por el resultado, por la campaña de José Antonio Kast, sin duda. Ahora, respecto de la primera vuelta y de elecciones anteriores, solamente a modo de titular, pero yo creo que vale la pena que lo repasemos, algunas diferencias o algunas novedades en relación con lo anterior. Primero, lo obvio, el voto obligatorio y el nuevo electorado. Ese nuevo electorado que llega con el voto obligatorio y que marcó una sorpresa o que nos dio sorpresas durante la primera vuelta que estuvieron fundamentalmente centradas en el resultado electoral que tuvo Franco Parisi. Se sumaron 5 o 6 millones de votos y tuvimos un 20% en favor de este candidato que logró convocar en definitiva a ese votante nuevo, más despolitizado, que vota en contra de los extremos y que fundamentalmente está preocupado de su bienestar personal. No vamos a decir ni de su billetera, ni para no caricaturizar finalmente. Pero yo creo que su bienestar personal, por sobre otro tipo de consideraciones, es una cuestión que lo define más o menos bien. Después está la volatilidad y la despolitización, que son parte un poquitito del mismo panorama, ¿verdad? Que son esta configuración del nuevo electorado que le pone una dosis de incertidumbre, le va a poner y le va a seguir poniendo una dosis mayor de incertidumbre que a la que nos tenía acostumbrados el voto voluntario, que normalmente es un poco más predecible en definitiva. Y ahí también, y que se relaciona directamente con lo que tú dices con el voto de Parisi. En general, Exacto. es gente, cuando uno les pregunta a la gente que votó por Parisi, a mí me tocó ir al norte de Chile a hacer ese recorrido, y te dicen, no se identifican ni con la derecha ni con la izquierda. Por eso su frase, ni facho ni comunacho, y dicen, tenía es que sentido. eso, yo me siento identificado con eso, no soy de ni un lado ni el otro, ni mi familia. Porque uno dice, bueno, pero tu familia, como que uno dice, ¿de dónde viene? Tampoco. Claro, ahora Tampoco. Como lo decía Connie, la Connie Stipicic, ese es un 20% de un universo nuevo de 5 millones. Sí, es mucho mayor, claro. Entonces, pero el problema ahí es finalmente el perfil que empieza a surgir, porque hasta hace 2 semanas atrás, hasta la primera vuelta, lo que teníamos era la descripción y la radiografía de un nuevo votante, pero hoy día probablemente empezamos a tener mayores antecedentes y mucho más después de la segunda vuelta de qué los mueve. Ya sabemos que tienen rabia, que tienen desconfianza, que sienten desapego, que les da indiferencia, pero quizás van a haber más antecedentes respecto a esos nuevos votantes de una sociedad que no estaba tan visibilizada, quizás. Sí, así es. Un par de características más de esta elección, a diferencia de otra, es lo fragmentada. Fíjense que Kast y Jara sumaron un poquito menos del 51% de la votación válida total. Eso habla de una fragmentación bien importante, ¿verdad? Súper lejos de la votación hiperconcentrada que había hasta hace pocas décadas atrás. Y además es una elección que es una especie de plebiscito contra el gobierno. También, el resultado final el gobierno de Boric no va a poder sino interpretarlo, aunque no lo diga públicamente, como un plebiscito
probablemente en su contra. Si uno sigue la tendencia de la encuesta, será muy probablemente un plebiscito en su contra. Con temas además que han estado permanentemente en la crítica a la gestión del gobierno, que pasaron a ser los temas clave de esta campaña y especialmente de la segunda vuelta: seguridad y combate al crimen organizado, recuperación del crecimiento y empleo, control migratorio y también eficiencia del Estado. En cada uno de esos temas hemos escuchado incluso a Janet Jara, que pone como mal ejemplo cosas que ha venido haciendo en definitiva el gobierno. Ahora no fue, además, perdona, Connie, no una fue... última cosita cortita, que el eje, además, en comparación con la elección, para terminar con los contrastes, respecto de la del 2021, acordémonos que los grandes temas, los temas que supuestamente nos dividían, eran la desigualdad, la justicia social, los cambios estructurales o refundacionales, y en esta oportunidad no son esos los temas, son temas mucho más cotidianos, como los que acabamos de decir, o incluso el clivaje apruebo rechazo del 22. Dos cosas. Uno, estoy tratando de hacer memoria de si en elecciones anteriores, por ejemplo, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera no era también un plebiscito. Yo creo que sí, de alguna manera hubo un plebiscito por temas distintos, por formas de ser, pero como que los candidatos normalmente tienden a cuestionar. Lo que pasa es que quizás aquí lo novedoso es que José Antonio Caz ha hecho de su contendora a Gabriel Boric y recién está haciendo de contendora a Janet Jara. Quizás ese punto, pero siempre los que desafían, digamos, tratan de instalar un plebiscito en el gobierno. Sí, como ese relato. Sí. Y además también, claro, si consideramos que las votaciones históricamente, historia corta, pero históricamente, no solo en Chile, en buena parte del mundo, vienen siendo elecciones contra lo establecido, contra los incumbentes. Hace rato que en Chile tenemos esta alternancia que da cuenta exactamente del mismo fenómeno, Clau. O sea, toda la razón. Sí. Desde Bachelet Piñera, y ahora cada 4 años vamos cambiando de gobierno y eso da cuenta de ese ánimo del electorado. Lo que pasa es que ahora se hace mucho más radical y categórico a propósito del voto obligatorio y la cantidad de nuevos votantes. Sí. Y lo otro, en la línea de lo que tú dices en esa radiografía, muy interesante, que uno lo sabe, pero no lo sabe, y es cómo cambió la agenda. ¿Cómo cambió la agenda de esta elección de la anterior? Cuando tú dices... En 4 años estamos hablando de otro país, de las preocupaciones, los miedos. Antes tenía que ver, ¿cierto?, con temas de desigualdad, dignidad, palabras, o sea, solo las palabras que se ocupaban y a las que se ocupan hoy día. Entonces ese es un gran punto. Hoy día, claro, es un cambio bien significativo. Es un cambio realmente significativo. Hoy día, claro, cambiamos desigualdad, equidad, oportunidades, justicia, con menos abuso, no sé. Esos tópicos, digamos, los cambiamos por seguridad, crecimiento económico, dureza en las medidas. O sea, la agenda es completamente... Está en general en el lado de las ideas de derecha. Eso es así. O sea, de las ideas de derecha, porque son los temas que mueven hoy día. Esa va a ser una conclusión importante de analizar y de desmenuzar después, porque el debate de si el electorado se está derechizando o no se está derechizando, la mayoría de los que han estudiado el fenómeno acá y en otras partes, lo que te dicen no es que el electorado se derechice, lo que pasa es que los temas que hoy día mueven al electorado son temas respecto de los cuales la agenda de la derecha es más dominante y es más concreta, además también tiene soluciones más palpables y más concretas para las personas. Claro, también. En ese claro, sentido. porque la gente finalmente se cabrea y dice, ¿saben qué? Acá. Y probablemente cuando la agenda estaba inclinada hacia los temas que veíamos hace un rato, justicia, etcétera, claro, esos son temas mucho más de dominio público de la izquierda. Claro. Y el electorado se mueve un poquitito en función. Y ganó una figura nueva en ese sentido, como Gabriel Boric, que se instalaba en el escenario. Ahora, pensando en esta elección, vamos cerrando, se acaba hoy día jueves como la bajada de telón. Sí. Podemos hacer una mirada como retrospectiva de cuáles fueron los aciertos y errores de cada uno de los candidatos. ¿Por qué? Porque en el caso de José Antonio Caz, enganchando con lo que tú dices, Connie Stipicic, claro, José Antonio Caz se ancló muy rápidamente en los grandes temas que tú dices, de cómo cambió la agenda. Las banderas que levantó y que flameó fueron los temas de seguridad, los temas migratorios y la economía, digamos, pero como más como tema aledaño, ¿no? Fundamentalmente seguridad y migraciones. Pero fue muy distinto al cast de 2021. Porque cambió la agenda. Por eso mismo, Claro. y eso es interesante Porque cambió también. la agenda y él tomó una opción que yo creo que fue el principal acierto de Kast, de no insistir en sus posiciones ideológicas más conservadoras.
ni afines a la dictadura, ni relacionadas con los temas de discusión moral o ética, en definitiva. Y al salir, porque eso le costó caro, le costó caro en el Consejo Constitucional a los republicanos. Acuérdense ustedes del debate respecto del aborto y el voto en contra que tuvo de las mujeres, por ejemplo. Sí. Y eso es algo que Kast, saliéndose de esa discusión, logró revertir completamente y hoy día tuvo voto mayoritario de mujeres también. Entonces, yo creo que el principal acierto, aparte de lograr reunir de apostar por ir a primera vuelta, que terminó siendo un acierto en su caso, reunir rápidamente a la oposición en torno suyo también ahora, pero probablemente desde el punto de vista del resultado de volverse atractivo para votantes, comillas, algo más moderado, fue haber dejado de lado esa agenda valórica. Esa agenda suya, exactamente. Principal acierto en el caso de Kast. Claro, es interesante el punto también, porque cuando uno mira como este nuevo perfil del país que emerge, con sus nuevos miedos, sus nuevas preocupaciones, sus problemas cotidianos, el tema de la agenda valórica no es un gran tema para el día a día de la ciudadanía. La Katia Araujo, que tú la entrevistaste recién, a mí me tocó entrevistarla hace poco también para Conversaciones sin Pauta, habla mucho de esto, del desapego de la ciudadanía con las instituciones, pero también de una ciudadanía que no está conectada con la discusión tan valórica, porque además la discusión en los sectores medios es muy transversal, es muy abierta, no es un tema como que en esta famosa agenda moral o valórica que sí tuvo ese peso antiguamente. Claro, por eso es un acierto estratégico de la candidatura de Kast. Ya, y vayamos a Jara, pero solamente un punto, porque le podría no haber resultado la estrategia, o sea, es un acierto, pero que además le resultó. Él desde el día 1 lo vimos en esta campaña decir, y enfocándose casi de una manera, digamos, como obstinada, que uno le preguntaba por cualquier tema que se salía de crecimiento económico, migración y seguridad, y te respondía con seguridad, crecimiento económico y migración. O sea, digamos, lo logró. ¿Qué pasa con lo mal que lo hace el gobierno? Y con lo mal que lo hizo también el gobierno. Sí, exactamente. Permanentemente, sí. Jara, probablemente, y esto está por verse, porque yo creo que es un poco más relativo el acierto de Jara. Jara lo que identificó como lo que podía ser una debilidad de José Antonio Kast fue lo que podríamos llamar la kriptonita de Kast, esta idea de que la protección social se podía ver dañada con la candidatura de José Antonio Kast. Insistió, golpeó insistentemente con el temor a la pérdida de beneficios, particularmente en los sectores vulnerables. Eso de la lista de cambios que hizo ella durante su campaña, o de refuerzos argumentativos que hizo durante su campaña, podría considerarse un acierto. Menos categórico, creo yo, que en el caso de Kast. Yo en el caso de Kast identifico ese como un acierto no relativo, sino que un acierto bastante concreto. En el caso de Jara, porque alguien podrá decir pasó a la ofensiva en vez de estar a la defensiva como estuvo en primera vuelta, pero yo creo que en el caso del debate de Anatel, y tú que lo viviste directamente, Connie, no tengo claro que le haya reportado mayores beneficios ser tan ofensiva como lo fue en definitiva en la primera vuelta, a pesar de que su entorno y la gente del comando defiende que eso le pudo haber dado algún tipo de rédito. Lo vamos a ver como dices tú, con el domingo, con el resultado, si le dio resultado o no, porque efectivamente fue una estrategia de la última parte de su campaña, porque toda la primera parte, y fue una de las, probablemente de los atributos principales para ganarle a Carolina Toá, con esa diferencia en la primaria, y después llegar a la segunda vuelta, fue al revés, su encanto, su empatía, su cercanía, y claro, cuando pasa a la ofensiva y al ataque, un poco pierde eso, pero claramente encanto, también no le quedaba mucha otra alternativa, era como lo que eso es lo que dicen desde el interior de su comando, eso lo vamos a ver. Las campañas normalmente en segunda vuelta son campañas totalmente nuevas, pero ¿realmente Janet Jara habrá llegado al debate de Anatel pensando que podía dar vuelta a la situación? ¿O más bien será que ella y el mundo de la izquierda está pensando más bien en el primer punto que planteaste, ¿no es cierto? El primer punto que planteaste, Connie, tú, tiene que ver con por cuánto ganan. Y el cuánto ganan no es solamente un gallito de fuerza, tiene que ver con cómo tú construyes gobierno, cómo tú te levantas como oposición, y tiene que ver con el resultado en contra del gobierno también. Claro, exactamente. Claro. Entonces, la gran pregunta hoy día es si la ventaja de Kast va a ser entre un 10 y un 15%. Ya, o sea, no hay duda, y en eso pierde. Para cerrar, digamos, con las proyecciones, porque no tenemos encuestas, ¿cierto?
esta vez. O sea, tenemos, Sí, pero no podemos. Ya. Y aquí podemos decir de las proyecciones para terminar, Connie. No, ¿Es una carrera corrida? ¿No jugamos O porque sea, efectivamente va a lo que ganar te José dice Antonio la Cast? tendencia, sí, la tendencia es que es una carrera corrida. La pregunta es cuál es la ventaja, si es 10, 15 puntos en definitiva, pero y cuántos votos saca Cast, si se convierte o no, como decíamos al comienzo, en el presidente electo con más votos de la historia, con 6,9, 7 millones de votos a raíz o como consecuencia del voto obligatorio. Janet Jara podría sacar más votos que Boric también, ojo, pero también es una consecuencia de la cantidad de votantes. Claro. Y lo otro Y nulos y blancos, que va a ser un Pregunta, tema. nulos y blancos. Sí, eso va a ser un tema también. Eso te iba a decir. Iba a marcar ese. El tema nulos y Sí, la blancos. tendencia, la tendencia histórica de los nulos y blancos, sobre todo en las elecciones binarias, es rebaja, 2%, 3%. Hay proyecciones que dicen que podrían llegar al 12% y vamos a ver si Franco Parisi se las arroga o no. Claro, Eso de seguro. Son 8:52 de la mañana con Stipicic, conductora de Pauta Propia en este análisis de cada semana. Que esté muy bien. Un abrazo. Que estén bien. Y Chao, por chao. supuesto que Connie va a estar el domingo en el análisis Ahí vamos a estar. aquí Hola, Clau. en la cobertura de Radio Pauta del día de las Transmisión elecciones. conjunta las dos con Stipicic. Chao, Aquí, Connie. vamos a- Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, buen día.